En estos vídeos vamos a estudiar el área. ¿Qué se entiende por el área? El área podríamos decir que es la superficie o la extensión de una figura plana. En primer lugar, vamos a estudiar o vamos a calcular el área del cuadrado. El cuadrado es un polígono que, si os fijáis, sus cuatro lados son iguales. Por lo tanto, podemos decir que este lado es igual al lado de la izquierda, al lado superior y este otro lado. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? Diremos que el área del cuadrado se calcula haciendo lado por lado, o lo que sería lo mismo, lado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que nos dicen que calculemos el área para un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Imaginar que este lado mide 5 centímetros. ¿Cómo haremos para calcular el área? Pues diremos que el área del cuadrado es igual a 5 por 5. Y 5 por 5 sería 25 centímetros cuadrados, ¿vale? Las unidades de área son centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, es decir, cualquier unidad pero al cuadrado. Vamos a pasar ahora a ver otro polígono, el rectángulo. El rectángulo es un polígono que tiene dos bases, la base inferior y la base superior, y otros dos lados que los llamamos altura. Para calcular el área, lo que haremos en este caso será multiplicar la base por la altura. Entonces, imaginar que tenemos un problema que nos dicen que la base de un rectángulo mide 10 metros y la altura mide 2 metros. Nos piden que calculemos el área. ¿Cómo lo haremos? Igual que en el caso anterior, diremos que el área será igual, la base son 10, por la altura, que son 2. 10 por 2, 20. Y muy importante poner las unidades, que en este caso serán metros cuadrados. Por lo tanto, el área son 20 metros cuadrados. Pasamos al romboide. El romboide es este polígono en el cual podemos ver que tiene, igual que en el caso anterior del rectángulo, tendría la base inferior y la base superior, y después tiene estos dos lados un poco en diagonal. Si nos fijamos, los lados superiores son paralelos y a la vez los lados diagonales también son paralelos y además miden lo mismo. Lo que sí que tenemos en el romboide sería la altura, que en este caso la altura viene a ser este segmento, ¿vale? La altura la abreviamos con la letra H. Y la fórmula para calcular el área del romboide es la misma que la del rectángulo, es base por altura. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que nos dice que tenemos que calcular el área de un romboide cuya base es 6 decímetros y cuya altura es 10 centímetros. Vale. Este problema es un poco más complicado porque, aunque no lo he comentado antes, para poder calcular las alturas, las unidades, tanto de la altura como de la base, en este caso, han de ser idénticas. Fijaos, aquí tenemos por un lado centímetros y por otro lado decímetros. Tenemos que transformar las unidades a las mismas. Yo lo que voy a hacer es la base, la medida de la base, que son 6 decímetros,
voy a transformarla a centímetros. Si recordamos las escalas de longitud, 6 decímetros para pasar a centímetros sería un salto, por lo tanto hay que añadir un 0 a la derecha, es decir, 6 decímetros es lo mismo que 60 centímetros. ¿Vale? Y ahora sí, yo ya tengo la base en centímetros y también tengo la altura en centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el área. El área es la base, 60 centímetros, por la altura, que son 10 centímetros por 10. Y 60 por 10 son 600. 600. ¿Qué unidades pondremos? Centímetros al cuadrado. Y ya lo tendríamos. Vamos a repasar la escala de longitud por si alguien tiene alguna duda. Entonces, longitud, las unidades de longitud. Así, en los problemas que hagamos ahora podéis hacer el cambio de unidades sin problema. La escala de longitud tenemos la unidad central, que sería el metro. ¿Vale? Tenemos los múltiplos del metro, las unidades que son más grandes, que serían el decámetro, que se abrevia DAM, hectómetro y kilómetro. Y los submúltiplos, que son más pequeñas que el metro, tenemos el decímetro, DM, centímetro y milímetro. ¿Vale? Para pasar de una unidad mayor a una inferior, multiplicamos por 10, o lo que es lo mismo, añadimos un 0. Imaginaos, si yo tengo 2 kilómetros y lo quiero pasar a hectómetros, multiplico por 10 y me quedan 20 hectómetros. Pero imaginemos este caso, yo tengo 3 decámetros y lo quiero pasar a centímetros. Estoy en decámetros y lo quiero pasar a centímetros. Fijaos, ¿cuántos saltos tengo que hacer? 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí multiplicaría por 10 y por 10. Es decir, 10 por 10 por 10 es como multiplicar por 1000. ¿Sí? La unidad seguida de 3 ceros. Por lo tanto, 3 decámetros se me transforman al 3 y después 3 ceros más. 3000 centímetros. Imaginad que ahora queremos hacerlo a la inversa. Tenemos una magnitud pequeña y la queremos pasar a una superior, ¿vale? Es decir, por ejemplo, del milímetro queremos transformarlo en metros. Lo que se hace es se divide entre 10. Por lo tanto, un salto dividido entre 10, 2 saltos dividiría entre 100 y 3 saltos dividiría entre 1000, ¿no? 10, 10, 10 es como dividir entre 1000. De esta forma diremos que 4958 milímetros, si lo pasamos a metros, supongamos que la coma está aquí, como eran 3 saltos, desplazaré la coma hacia la izquierda 3 posiciones, 1, 2 y 3. Me quedará 4,958 metros. Vamos a ver otro caso. Estamos en decámetros y queremos saltar y pasar a kilómetros. Es decir, un salto, 2 saltos. El número 241,28 decámetros
serán, fijaos, la coma, como es un número decimal, ya la tengo colocada aquí. Hemos dicho que de decámetros a kilómetros son 2 saltos, por lo tanto 1 y 2. Me quedará 2,4128 kilómetros. Así, con este repaso de las unidades de longitud, seréis capaces de hacer todos los ejercicios sin ningún problema.